Vamos a hablar con María Castel, ella es la presidenta de la demarcación de Teruel del Colegio de Arquitectos. Hola María, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, suponemos que es pronto para ver cuál ha sido la causa determinante o si solo ha habido una causa que ha provocado el derrumbe de este edificio, el número 21 de la calle San Francisco. A priori, bueno, se ve que ha fallado, algo ha fallado en la cimentación para que se viniera abajo, ha caído sobre sí mismo. Eso ya puede indicar dónde puede estar el origen de este desplome. Hombre, por lo rápido que sucedió todo, se entiende que la causa del colapso es algo activo, que no es algo que se haya producido en el tiempo, sino que ha sido algo que se ha producido muy rápidamente. Cuando digo muy rápidamente no quiere decir justo en ese día, pero sí tal vez en una semana o en 15 días anterior al colapso. Ahí sí que se produjo un deterioro muy grande del terreno en el que está apoyado el edificio, que es el que produce que ciertas partes de la estructura empiecen a cargar de forma distinta a la que estaban previstas originalmente, se carguen más y generen el colapso de todo el edificio. Pero las causas, como tú has dicho, es que estamos muy pronto en el proceso como para saber si era una, varias, hasta que no se retiren todos los escombros y se pueda analizar bien la situación, pues estamos un poco a ciegas. Como elementos que pueden ayudar, por una parte los vecinos que estaban denunciando que había filtraciones, y de hecho estamos viendo esas imágenes del garaje que son tan impactantes, en las que se ve cómo el agua se ha filtrado totalmente y de hecho hay al descubierto la propia piedra, porque la pared ya ha quedado, ha desaparecido por la fuerza del agua. Ha llovido en los últimos días, mucho en Teruel, está en una zona en cuesta también ese edificio, por la que también puede llegar más agua. Ese agua podría haber movido la tierra que hay debajo y hacer pues desequilibrar la cimentación y que se viniera abajo de esta manera. O sea, el agua puede estar detrás de todo esto, María. El agua puede estar detrás de todo esto, lo que no sabemos es de dónde viene ese agua, porque como tú has dicho, justamente estamos en una zona con mucha ladera, todas las aguas que vienen del centro de lluvia o de canalizaciones discurren en dirección a las zonas más bajas, que es la zona del río, que está al otro lado del edificio, y es un paso en el que sí que puede haber lavado de los terrenos sobre los que estaba el edificio situado. También se han evacuado los edificios colindantes, ahora veíamos que iban a entrar, pero solo a por sus enseres más preciados y luego volvían a salir, claro, porque pueden estar en una situación similar. Quizá en ellos no haya entrado tanta agua, pero al final la situación de los números colindantes está en la misma cuesta y en la misma situación. Sí que están en la misma situación. Lo que pasa es que lo que hemos visto en este edificio, con esas grietas tan exageradas, esos pilares que estaban trabajando tanto a compresión, son signos de que lo que estaba colapsando era el entorno de ese edificio. Pero lo mismo, el analizar tanto la calle San Francisco, el poder hacer catas en ella, como el analizar estos edificios y cuando se saque el escombro es lo que nos dará idea de si estamos ante una cosa puntual o que puede afectar a los otros dos edificios vecinos. Dada la situación del terreno, la situación de desnivel, los factores que estamos comentando, María, llama la atención que no se realicen en este tipo de viviendas, como en otras del centro de Teruel, una inspección de forma obligatoria, como sí se hace en Zaragoza y Huesca. ¿Por qué no se realizan inspecciones en este tipo de edificios que ya tienen unos años? Son 49, 50 años. Nos decía ayer un arquitecto técnico que no son muchos, a priori, que es la media de muchos edificios de Aragón, pero que en Zaragoza y Huesca sí se realizan inspecciones obligatorias y no así en Teruel. Vamos a ver, en Teruel hay una ordenanza que dice que todos los edificios de más de 50 años deben de hacer esa primera inspección y que a instancias también de las apreciaciones tanto de los servicios municipales como de los habitantes del edificio o cualquier otra circunstancia se pueden hacer esas inspecciones. Lo que pasa es que da la sensación de que este edificio estaba en buenas condiciones hasta hace un tiempo. No hasta a lo largo del tiempo se ha mantenido bien y lo que ha ocurrido ha sido muy rápido.
Bueno, pues María Castel, presidenta de la demarcación de Teruel del Colegio de Arquitectos, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos y bueno, seguiremos muy pendientes de la investigación que suponemos llevará tiempo para averiguar qué ha podido pasar. Un saludo. Adiós. Bueno, Jorge, se están barajando pues, posibles causas. Nos dice la experta, la arquitecta que conoce el terreno, que conoce la zona, que conoce el edificio, que podría haber sido en poco tiempo el deterioro sufrido, pues no se sabe si por el agua caída o por la zona en la que está, que llegan las aguas del centro de la ciudad, o por alguna modificación en el terreno que podría haber provocado que se viniera abajo. Sin duda va a haber que investigar profundamente qué ha ocurrido. Lo que pasa es que todavía es muy pronto, ¿no? Con la información que tenemos y sin haber podido todavía desescombrar el edificio es complicado, ¿no? Lo que sí que dice la arquitecta, y yo creo que es llamativo, es que ha habido una causa extraordinaria, ¿no? Que es la que ha precipitado este derrumbamiento, el colapso del edificio, ¿no? Y eso es lo que habrá que determinar. Desde luego, las lluvias torrenciales que han caído en Teruel en las últimas semanas, recordemos que ha sido la ciudad, la capital española, donde más ha llovido de toda España. Así lo hemos contado, la primera además, semana de junio ciertamente. ha podido influir, pero también hay que tener en cuenta la denuncia que están haciendo los vecinos, ¿no? Que ya para los que no ha sido una sorpresa que se haya venido abajo, porque ya llevaban varios días avisando del mal estado del garaje, de los cimientos y de la filtración de aguas, y hablan de aguas fecales, ¿no? Y que habían hecho un aviso al ayuntamiento, ¿no? Ahí habrá que analizar, investigar. Creo que también hay que tener calma y pausa. Es normal que los vecinos estén en un momento de desesperación. Creo que hay que tener solidaridad con ellos y empatía también, y entender que están en un momento que van a vivir un calvario, y además por los precedentes de otros casos de edificios que han acabado derrumbándose o que han sufrido graves deficiencias y han tenido que ser abandonados, pues sabemos que estos procesos son largos, que aquí se abre ahora, como decía Carmen, pues todo un calvario judicial, y digo calvario para los vecinos, ¿no? Donde las diferentes administraciones, empresas y los seguros pues pleitearán por la asunción de responsabilidades, ¿no? Y bueno, a ver, habrá que ir analizando paso a paso, y desde luego lo más urgente es dar una solución a los vecinos. Está bien esa respuesta solidaria de Cáritas en un albergue, pero habrá que dar una salida, ¿no? A estos vecinos, una vivienda en condiciones, y estoy seguro que el ayuntamiento y los servicios sociales del ayuntamiento de Teruel pues se pondrán a ello ya. Sí, hablaba yo antes de la importancia de un óptimo funcionamiento de la administración, un poco haciendo referencia a lo que dice Jorge y decía antes Carmen. Si hay avisos previos, hay que analizar qué ha pasado, ¿no? Yo creo que la pandemia sirvió para visualizar que nuestra administración, que es una administración moderna y que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, sigue teniendo carencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, vimos durante la pandemia un problema de manejo de datos. Había mucho caos a la hora de manejar los datos, ¿no? Había también problemas, a lo mejor, de la relación entre las administraciones. Habría que ver si aquí hay algo de esto también. Es decir, si llega un aviso, cómo se gestiona ese aviso, con qué rapidez, se queda atascado encima de una mesa durante días. Yo creo que todo este tipo de tragedias, aunque no haya que lamentar víctimas humanas, pero no deja de ser una tragedia para estas familias y para las que viven al lado, que habrá que ver cuándo pueden volver, tienen que servir para mejorar la calidad de nuestra administración. Y la pandemia o esto demuestran que hay lagunas, sobre todo, pues por ejemplo, a la hora de reaccionar ante, por ejemplo, un aviso, como ocurre en este caso, ¿no? Yo creo que en Aragón además tenemos una experiencia ya lejana en el tiempo, pero que marcó mucho a la comunidad, que fue la tragedia de Biescas. Ahí se vio cómo el agua puede alterar hasta la lógica de lo que estamos viendo. A lo mejor lo que estamos viendo no significa nada para lo que puede pasar en un momento, pues por ejemplo, de una gran tormenta como pasó en Biescas, o como ha podido pasar ahora en Biescas, en Teruel, como dice Jorge, ante la gran cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, hay que ver si efectivamente, como decía Miriam, estas inspecciones a lo mejor no hay que hacerlas cada 50 años, sino que había que empezar a recortarlas, pues porque hay muchos otros factores que pueden intervenir modificando
los calendarios normales. Claro, es que hay que prepararse no para lo normal, también para lo anormal o extraordinario. Carmen. No, que lo estaba diciendo la arquitecta, que este edificio tocaba una revisión dentro de 2 años, que era cuando se cumplían los 50 años. A lo mejor podía haber pasado justo 2 días antes de los 50 años, porque esa es una situación extraordinaria. Bueno, la arquitecta decía que había sido un movimiento brusco, eso está claro. También lo decían ayer otros técnicos, que esto no era una cuestión de desgaste del edificio, sino que el edificio se conservaba apreciablemente bien con los años que tenía, sino que lo que ha ocurrido en los últimos días, no se sabe si es por las escorrentías, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O por las lluvias, había terminado en esta crisis, ¿no? Y como estaba diciendo ahora un poco Javier, probablemente, no sé si al final, en estos 15 días, ha fallado la coordinación entre ayuntamiento y servicio de bomberos, porque igual cuando tienes un garaje inundado, quien tiene que venir a ver eso no son los técnicos del ayuntamiento, sino que directamente tienen que venir la unidad de bomberos que está destinada a esta situación y se hubiera podido trasladar el aviso, que a lo mejor también se hubiera podido derrumbar. Quiero decir que si empezamos a especular podríamos acabar, ¿no?, especulando 1000 posibilidades. El hecho es que se ha derrumbado, por suerte nadie ha muerto en este derrumbe, y yo creo que hay que estar, como siempre, con los más débiles, que son los vecinos, los que han perdido el edificio. Y ya luego veremos las responsabilidades, si son de unos u otros, porque el ayuntamiento podrá pleitear probablemente con más capacidad, las compañías de seguros también, pero es que estos ciudadanos que se han quedado en la calle, además, van a tener que hacer frente a un proceso judicial que les costará también, además, un dinero sobrevenido. Así que yo creo que lo primero que deberían hacer las administraciones, cualquier administración, es alojar a estos vecinos en un sitio digno y transitorio durante mucho tiempo.